Ok, entonces vamos a ver un video que tiene que ver con selección y luego entramos en el tema más teórico. Ok. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Y en esta serie de imperdonables de contratación, hoy le toca el turno a la selección de candidatos. Es muy importante que cuando ya estamos en un proceso de cubrir alguna vacante, realmente tengas opciones, porque entre más opciones tú tengas, en esa medida vas a poder elegir al mejor talento que cubra esa vacante que tiene tu empresa. Es muy importante darse el tiempo para seleccionar, porque esto es lógico. Cuando estamos muy a la carrera y ya nos están exigiendo esa vacante, pues muchas veces si no tienes opciones vas a elegir lo mejor que puedas, pero muchas veces esto va a repercutir en que no sea la persona, en que dure poco, en que lo rechacen o que se salga esa persona porque no fue la correcta que se necesitaba en esa vacante. Es muy importante en la selección de candidatos que eches mano a diferentes elementos que te van a poder ayudar a cuidar muy bien tu tiempo. Bueno, yo en eso soy así súper cuidadosa, para que puedas realmente dedicarle el tiempo a la gente que te interesa. Y los que realmente no te interesan, pues ahora sí que no pierdas el tiempo. Y aquí yo te voy a dar algunos tips que te van a ayudar. Lo primero es que tu vacante al publicarla pues debe ser publicada de una manera muy atractiva. Al ratito vamos a ver un video de eso. Pero una vez que tú ya publicaste la vacante y que te empiezan a llegar esos posibles candidatos, es muy importante empezar a seleccionar primero en el currículum de manera impresa con algún marcador qué cosas te llaman la atención y qué cosas son ahora sí que compatibles o machean con la vacante que te están solicitando. Una vez que ya diste lectura a ese currículum, algo que yo hago para ahorrar mucho tiempo es programar una entrevista telefónica, o sea, no lo cito presencial. Primero lo hago telefónica y ya ahí hago una serie de 3, 5 preguntas más o menos para realmente evaluar y precalificar a ese candidato. Si de plano veo que es alguien que nada más está buscando trabajo, nada más para ocuparse, que es alguien que no tiene como esa visión o el perfil que el puesto necesita, realmente desde ahí ya le doy las gracias y no lo cito a una entrevista. Ya si pasa este prefiltro de la entrevista telefónica, lo que sigue pues ya es verlo uno a uno. Y dentro de esta cita o esta entrevista que voy a tener con el candidato, pues ahí le aplico cierta entrevista de trabajo, ciertas pruebas psicométricas para estar más certera de la decisión que vayamos a tener, y si hay oportunidad de una vez le programo una entrevista con quien va a ser el jefe inmediato para que yo tenga los mayores elementos y juntos podamos decidir quién va a ser el mejor candidato. Una vez que ya tienes todo este proceso de información, lo que sigue es tener una reunión, ahora sí que dependiendo de la importancia de puesto, con algunos involucrados para que tú muestres quiénes son los mejores candidatos. Y ya de ahí, algo muy importante es invertir tiempo en la parte de referencias y realmente sí tomar no sé, una hora o hora y media, dependiendo del puesto por candidato, para poder validar esas 3 o 5 referencias. Es muy importante en la parte de selección de candidatos sí dedicarle un tiempo adecuado a esta parte de las referencias, porque muchas veces tú ya estás como muy seguro con la información, pero cuando ya estás haciendo las preguntas con las referencias que te dieron, pues ahí también brota información que tú no percibiste en el currículum, ni en la entrevista, ni en las pruebas psicométricas, y puede ser muy valioso para la toma de decisiones. Es muy importante también que cuando haces esta parte de la validación de referencias, te asegures de tener un machote o un formato donde estés capturando la información y siempre incluyas esta pregunta: ¿lo volverías a contratar? Porque esta pregunta, cuando la haces, no es muy frecuente. La gente que está del otro lado del teléfono te va a dar información muy valiosa que te va a permitir tomar la decisión final en relación a ese candidato. Te deseo que realmente practiques mucho esto, que realmente cada entrevista, cada llamada que hagas telefónica, cada referencia que valides, realmente lo hagas con excelencia y no permitas que se haga como un proceso de rutina y que realmente se vuelve plano y aburrido. Realmente tú tienes una gran responsabilidad como recursos humanos y esa responsabilidad es atraer a ese mejor talento para que se pueda desarrollar dentro de tu organización. Te deseo mucho éxito, nos vemos pronto y pues vamos a seguir avanzando. Ok.
¿Alguna pregunta con el video? ¿Qué les llamó la atención? Comenzamos la clase. Se sigue grabando. A ver, ya vimos la parte de reclutamiento, que era la acción de atraer, ¿cierto? Y la forma de atraer, bueno, era un poco cómo atraigo los mejores candidatos. Ya una vez que yo tengo una cantidad importante de candidatos, y creo que hablamos sobre el número de candidatos que debes tener para reclutar cualquier tipo de puesto. Entonces se supone que en la medida que Recursos Humanos va reclutando diferentes puestos, va creando lo que se llama unos KPI, o lo que son unos indicadores que permiten ver, bueno, yo para los puestos, de los puestos A, los puestos B y los puestos C, o el puesto A, para yo reclutar una persona en el puesto B, tengo que tener, voy a dar un número cualquiera, tengo que tener 20 candidatos. Para reclutar el puesto B, tengo que tener 25. Para reclutar el puesto C, mira, debo tener mínimo 30. ¿Ok? Y eso tiene que ver con qué, porque esos son unos indicadores que normalmente por la experiencia se van construyendo en las empresas y sobre todo en recursos humanos, que permite ver entonces, porque en ese periodo de selección que son por fases, y cada una de esas fases son selectivas, y en esa fase se va quedando y se van quedando personas, entonces al final queda un grupo, que normalmente de ese grupo que se te queda, hay uno o dos seleccionados dependiendo de la cantidad de vacantes. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo manejen porque de alguna forma eso genera que tú puedas tener mayor cantidad de personas, como lo dice el video, para poder reclutar y poder, dentro de ese gran abanico que tienes de grupo de personas que se postularon, puedes tener la posibilidad de escoger lo mejor. Muy bien. ¿Algún comentario sobre el video? El proceso. ¿Se les parece a lo que ustedes han participado, por donde han pasado? Pregunto. Sí, profe, está claro el video. Dime, María José. No, que le comentaba que el video está claro y que sí es parecido. Bueno, yo antes de estar en este trabajo fui a varias entrevistas y es parecido a las etapas que tuve como que pasar. Perfecto. Ok. Isidora, ¿iba a decir algo? Lo mismo que María José, profe, que en mi caso también fue parecido el proceso, bueno, en realidad en este trabajo, porque en el anterior no, ya que no fue como un trabajo esporádico. Ok. Bueno, entonces, visto ese video de manera global, de manera general, que es importante tenerlo y es parte de la estrategia metodológica que se utiliza en la escuela, que podamos combinar ciertas metodologías que nos permitan que el alumno pueda tener con un video una visión global del tema que vamos a ver. Y en la medida que vamos desarrollando paso a paso cada una de las partes, los procesos de las unidades, obviamente el alumno va a ir como engranando esa información visual que tuvo con una parte teórica más la discusión que se dan en clase, y de alguna forma por varias vías podemos generar nuevos conocimientos, ¿okay? Porque unos aprenden de manera visual, otros de manera auditiva, ¿okay? Otro de manera kinestésica. Entonces hay varias formas como los seres humanos aprenden, y de alguna forma por eso se utilizan varias estrategias metodológicas para eso. Muy bien. Entonces vamos a dejar de compartir pantalla acá, vamos a buscar entonces la clase y vamos a buscar la PPT de hoy. Entonces hoy vamos a ver gestión de personas. Voy a buscar algo aquí, estamos en la 47, perfecto. ¿Se ve la PPT? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, Ahora se sí. ve. Oh, profe, parece que dejó de compartir porque ya no la veo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora
Ok, entonces vamos a ver hoy ya lo que es selección de personas. Ok, ¿cuál es el aprendizaje esperado? Describir la función, métodos y etapas de su sistema de selección de personal relacionado con el área de competencia. ¿Qué vamos a ver hoy como contenido? ¿Qué es lo que es selección? Su concepto. Vamos a ver todas las fases del proceso de selección, que es la preselección, el currículum vitae, comprobación de referencia, entrevista preliminar, pruebas profesionales y psicotécnicas, entrevistas de selección y presentación de los candidatos al área solicitante. Eso es más o menos el contenido. Los exámenes médicos, adscripción al puesto de trabajo y acogida, y la contratación definitiva, que de alguna forma ese es el otro punto que vamos a ver luego, que es el contrato. Muy bien. Muy bien, entonces para ustedes, ¿qué será entonces selección? Si ya vimos que reclutamiento era atraer el mayor número de personas con unas características relacionadas con el perfil del puesto, ¿cierto? Que ya hicieron su trabajo sobre lo que es análisis y descripción de puesto. Una vez que tengo la persona reclutada, entonces, ¿qué será la selección? Pregunto. Y manejémoslo con la experiencia que ustedes tienen, que han sido clientes de ese proceso en varias veces en su vida laboral. ¿Qué será la selección entonces? Identificar y afianzar, por así decirlo, al, al candidato idóneo o los candidatos idóneos entre ese grupo preseleccionado. Muy bien, excelente. O sea, ¿quién más tiene otra forma de verlo que es la selección? Un sinónimo de selección. Hoy es viernes, señores. Y el fin de semana largo. Ustedes tienen clase después de esta hora, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces vamos a avanzar. Pues otro Sí, profe, concepto después tenemos otra clase. de alguien, otro concepto de selección de personal. Un sinónimo, profe, puede ser, no sé, elección. O Elección. reclutamiento de personas también, puede ser o no. Si no es selección, puede ser una elección, puede ser escoger también, ¿cierto? Ok, entonces, bien. Entonces, bueno, si ya yo hice el máximo esfuerzo en reclutar personas, ok, entonces selección puede ser ese proceso de escoger al candidato más idóneo para un cargo específico, teniendo en cuenta su potencial y capacidad de adaptación. Entonces, bueno, se supone que para yo iniciar ese proceso de reclutamiento y selección, ¿en qué me basé? ¿Cuál es cuál es el subsistema básico que ya vimos para poder yo reclutar y seleccionar? ¿Cómo se llama ese? Que ya lo hicimos, que ya hicieron su tarea ustedes. Hicimos el análisis y descripción de puestos, ¿cierto? Ujú. Sin ese análisis y descripción de puestos, tú no puedes iniciar ninguno de los subsistemas de recursos humanos, ni puedes reclutar, ni seleccionar, ni capacitar, ni evaluar, nada de lo que nos sigue, ni dar salarios, ni dar beneficios, nada. Entonces, el elemento fundamental y la base para todo el subsistema de recursos humanos es el análisis y descripción de puestos. Y razón por la cual la vimos al principio, ¿ok? Antes de comenzar todos estos procesos técnicos. Vamos bien entonces con el concepto. Otro concepto que tenemos por acá, la selección de personal se define como un procedimiento para encontrar al hombre clave que cubra el puesto adecuado. Otro concepto que se pudo conseguir desde el punto de vista académico. Entonces, ¿cómo encontramos el hombre clave? Ese hombre clave que encontramos, obviamente tiene que parecerse ¿a quién? Tiene que parecerse al perfil del puesto que está en la descripción del mismo. Entonces, si yo tengo un perfil del puesto o una especificación del puesto que también se llama, y ese perfil me exige una serie de características, de descriptivos, bueno, yo tengo que buscar a la persona
que se parezca más a eso cuando los comparo, ¿ok? El hombre más adecuado o el hombre adecuado que se adapta ¿qué? A ese perfil del puesto que estoy buscando. En esa experiencia que ustedes tuvieron como, o que han tenido como personas que han sido seleccionados, ¿por qué creen ustedes que han quedado en esos puestos? ¿Qué es el elemento determinante que ustedes o alguien que quiera comentar por qué quedó en el puesto cuando tuvo la experiencia de quedar seleccionado en una empresa? A ver, que nos permita ese ejemplo para yo avanzar con otro tema. A ver, ¿qué elementos consideran ustedes que fueron relevantes para ustedes quedar en ese puesto o quedar seleccionado? Bueno, profe, en mi caso, María José, cuando yo fui, sí, lo que pasa es que a mí me hicieron como 2 entrevistas, primero con la psicóloga ok, y después con mi jefe directo, fue el que también me entrevistó y él me hizo comentarios de cómo era la persona que buscaban. ok, Entonces, yo igual cumplía como con algunos requisitos, que era manejo de Excel básico, manejo de documentos, y bueno, en realidad también me hizo como preguntas no personales, pero sí como orientado a mi personalidad, porque en mi cargo, puesto como quiera llamarle, hay que ser muy comunicativa porque tengo que estar en constante comunicación, ya sea con los técnicos, con los supervisores, con los jefes, con los subgerentes de otra área. Entonces yo creo que la facilidad de conversación que se dio en ese momento con mi jefe quizás fue como, como la forma en que él decidiera en que quedara yo y no la otra niña que fue a la entrevista, porque fuimos dos personas como a la entrevista por el cargo. perfecto. Entonces fíjate que hay algo muy importante que tú estás diciendo. Fíjate que si era un cargo que dentro del perfil estaba presente, bueno, que tenía que tener una buena relación de comunicación bidireccional, ¿ok? Y con grupos de trabajo que le permitiera un poco relacionarse de una manera eficiente y efectiva. Entonces, fíjate que ese elemento que tú dices y que tú lo reconoces, tiene un elemento importante y clave dentro del perfil del puesto. Entonces, dependiendo del perfil del puesto, obviamente yo tengo que ubicar a la persona que más se adapte, que más se parezca a ese puesto y que de alguna forma, bueno, eso me genere para mí una predicción de que esa persona lo va a hacer bien. Entonces, eso es lo que se busca en el área de selección. ¿Cómo? Con ese perfil del puesto, desde experiencia académica, niveles de título, conocimientos, experiencia, actitudes, habilidades. ¿Cómo yo comparo, ¿ok? Con cada una de las personas que quieren parecerse a ese puesto. Y para hacer eso tengo que aplicar una serie de pasos que vamos a ver a continuación. Entonces, ya una vez que yo tengo mi concepto, digo, bueno, ¿cuáles son los pasos para seleccionar a ese grupo de personas? Vamos a partir de que ese cargo, según las estadísticas que lleva Recursos Humanos, es un cargo de asistente administrativo. Y para el cargo de asistente administrativo, para yo seleccionar a una persona, tengo que reclutar 15 personas o 12 personas normalmente. Ok, entonces comenzamos con las 12 personas y vamos viendo una experiencia de cómo en la práctica eso va cambiando. Entonces, según la teoría, la primera parte del proceso es una preselección. ¿Ok? Entonces, en esa preselección se supone que ustedes se postulan por cualquiera de las vías. Puede ser que envíen su curricular en físico, que la mandan a través de un correo, o si se postularon a través de una aplicación, de una página de reclutamiento y selección, ustedes normalmente, ¿qué es lo que hacen? Copian de una manera textual, van llenando un formulario en la página, y una vez que llevan el formulario, esa página los lleva a que tú cumplas el 100% de los requisitos de información que se pide en esa página. Entonces te van dando la información, tú la vas llenando, y al final, cuando tienes todo listo, el sistema de esa página te dice que tienes el 90% de la información. ¿Han visto eso?
o el 95%, dependiendo si has llenado todos los campos que te pide la página. Pregunto. Como por ejemplo, educación, pregunta si has tenido otros trabajos, o sea, si uno ha puesto trabajos anteriores, cosas así. Exactamente. Entonces, Idioma, manejos de algún software, exacto. Entonces, hay cosas una adicionales. exacto. Entonces, hay una cantidad de preguntas que tú tienes que llenar en esa planilla, ¿ok? Que en la medida que tú no llenes, cuando ya tú dices, bueno, ya tengo listo ya tengo listo ya el resumen curricular hecho, lo voy a mandar y el sistema te dice, mire, su síntesis curricular está en un 90% de información. Falta información. ¿Eso lo han visto? Sí, Pregunta. profe, en las páginas donde uno se inscribe para postular a trabajos, como que ya no se usa mucho el cargar el currículum que uno tiene. Hay que ir como llenando los campos y le va dando como el porcentaje. De hecho, cuando Eso. uno busca como por primera vez trabajo, así como después del colegio, después de cuarto medio, siempre el porcentaje es más bajo porque obviamente no hay como una experiencia laboral con contrato. Claro. Tenemos como la experiencia de ser estudiante recién salido cuarto medio, ¿no? Y te da un porcentaje, ¿cierto? Sí. Y en la medida que tú vas llenando ese formulario de una manera digital, una vez que lo sube, te dice, bueno, ya su síntesis curricular está digitalizada en esta página y si deseas, anexas el físico hasta a través de un anexo, pues que tú le das ¿verdad? Que el botón anexar y te queda también en la página, pero lo importante es que te queda dentro del sistema. Y eso lo vamos a ver porque eso es importante. ¿Ok? Entonces, una vez que tú subes tu síntesis curricular bajo ese procedimiento o bajo ese esquema tecnológico, o también lo puedes enviar en paralelo, porque ellos te piden, bueno, envíalo también en paralelo en físico, como un archivo anexo, y lo subes. Entonces, una vez que se inicia el proceso, la primera parte que se revisa es la síntesis curricular. ¿Ok? Porque eso me permite, en una primera instancia, ver, bueno, cuál es el acercamiento, si se parece este puesto, se parece a las exigencias o este candidato que tiene esta característica se parece a las exigencias del puesto. Y los voy matchando, como dice, como haciendo un match. ¿Ok? Entonces, y ahorita, desde el punto de vista tecnológico, si yo le dije ahorita, señores, para este puesto yo mínimo necesito 15 postulados, pero me llegaron 30. ¿Cómo hace recursos humanos para revisar tantas síntesis curriculares tan rápido y tengo unos tiempos precisos que me está pidiendo el área técnica o el área que solicitó el candidato? ¿Cómo yo cumplo con los tiempos? Si tengo que revisar 30 síntesis curriculares para comenzar, que es la primera fase del proceso. Pregunto. ¿Cómo lo revisa? Que yo creo que si la postulación está en línea, a través de los campos llenados, como que la misma página web irá como haciendo un desglose de las personas que tienen como hasta este nivel, este otro nivel. Yo creo que ahí se hace como más fácil porque, por ejemplo, si te llegan 100 currículum, no creo que la persona que revise se dedique a revisar como uno por uno. Yo creo que la misma página web va seleccionando en base a los campos que las mismas personas van llenando. Exactamente, eso es lo que se está utilizando. Entonces, de una manera automática, ya el software que tiene las páginas ya de una vez, cuando tú cargas entonces tu perfil ya en la página, eso lo compara entonces con el perfil del puesto que estás solicitando. Obviamente ya ese perfil del puesto está cargado y automáticamente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, clasifica a los preseleccionados, como dice aquí, en función de qué, del perfil del puesto y las experiencias anteriores. Te lo hace de manera automatizada. ¿Ok? Entonces, una vez que te hace esa clasificación, ¿qué te da? Una jerarquización de los preseleccionados. Esa es la forma como se está haciendo en este momento. Bueno, no en este momento, ya eso tiene mucho tiempo. Ya tiene muchos años donde
donde como ustedes dicen, bueno, ya aquí se postularon 30, 40 personas. Bueno, ¿cómo hace recursos humanos para revisar 40, 50 currículos? Ya no lo hace. Antes lo hacían, ¿ok? Pero eso ya pasó a la historia. Entonces, este es el primer proceso. Es un proceso bien sencillo, bien básico. Y una vez, como vimos en el video, ¿ok? Viene la otra parte que tiene que ver con una entrevista. Es una entrevista preliminar. ¿Qué recuerdan del video de la entrevista preliminar que les pudo haber llamado la atención? ¿Cómo sugiere el relator que se debe hacer esa entrevista preliminar? Para efectos de tiempo, para efectos de productividad, para efectos de ser más eficiente. Mediante llamada telefónica. Ok, llamada telefónica, y se usó mucho en la pandemia las reuniones o la llamada o las reuniones vía online, ¿cierto? Vía Zoom, vía cualquiera de las herramientas tecnológicas que existen para eso. Entonces te hacían la primera entrevista, ¿ok? De una manera de una manera remota, y de alguna forma, bueno, veíamos un poco lo que decía la síntesis curricular, y un poco esa primera entrevista era para validar un poco lo que tú tenías en la síntesis curricular, qué elementos faltaban de información según el entrevistador, o ver un poco esas condiciones naturales en una entrevista que no lo vas a ver en un currículum, ¿cierto? Un poco lo que tú decías en esa entrevista que te entrevistó el supervisor que iba a seleccionar, o la persona natural que iba a seleccionar. Bueno, fíjate que él validó, bueno, que con esa entrevista de alguna forma era la persona idónea para el puesto. Entonces, esta entrevista preliminar tiene ese proceso. Lo hace primeramente recursos humanos. Antes de cualquier área que vaya a entrevistar, recursos humanos es el que hace. Entonces, tengo la síntesis curricular, ya jerarquicé, y una vez de la acreditación empiezo a hacer la entrevista preliminar que me permite validar síntesis curricular, información de la síntesis, ver experiencias, ver algunos rasgos que son de interés para mí en función del perfil, y automáticamente, bueno, digo, y ahí puedo ir ya preseleccionando, ahí puedo descartar, ¿ok? Otro de los elementos importantes tiene que ver entonces con eso, es cómo se verifican algunos datos, algunas validaciones. Y como nos mencionó el video, bueno, es como una primera aproximación para ver la personalidad del candidato. ¿Quién tuvo entrevistas vía online en la pandemia? A ver, que nos pueda dar un ejemplo. ¿Cómo fue? Vía Zoom, vía Teams, cualquiera de esas herramientas. ¿A quién lo entrevistaron? Como una entrevista preliminar. A mí, profe. Adelante, Yerko. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue la experiencia? No sé, fue como que ya después de la primera entrevista que tuve, así como que uno se acostumbra a ese método, a esa Ok. modalidad. Okay. Pero igual es extraño porque el primer día que uno llega al trabajo, como que nunca ha conocido a nadie del lugar. Era un Sí. desconocido. Era un desconocido. Sí, aparte me hicieron la entrevista y no pusieron cámara. Ok. Entonces, más aún. Okay. Sin cámara. O con cámara. O con cámara. Sin cámara. Ah, ok. Ah, ok. O sea, yo con cámara, mi jefa sin cámara. Ah, ya, perfecto. Ah, ya, perfecto. Eso fue como raro, en realidad. ¿Y no preguntaste qué fue eso? No pregunté. Ok, y de esa entrevista, La ¿qué fue lo que te entrevista preguntaron que te llamó la atención? que te llamó la atención. ¿Qué puede ser? Yo creo, me preguntaron cómo me veía de aquí a 10 años. Yo creo que eso nunca me lo habían preguntado en una entrevista. Ok. Okay. ¿Y qué respondiste para ver si ¿Qué podemos respondiste para ver si podemos
analizar esa respuesta en mente de todos los importantes recursos respondí? humanos que estamos aquí. ¿Qué respondí? A ver, fue que me veía con una familia, con una vida relativamente tranquila. Eso. Ok, ¿qué opina el grupo de esa entrevista de Yerko? Si ustedes fueran reclutadores. Yo encuentro, profe, que es una falta de respeto que si uno va a entrevistar a alguien, por muy que sea un postulante, no poner la cámara. Creo que lo mínimo que uno tiene que hacer es poner la cámara para esas situaciones. Ok. Perfecto. Y la pregunta que le hicieron a él con la respuesta, si ustedes son evaluadores, ¿cómo la perciben? No sé, yo me he dado cuenta, pero con las mujeres sí, de que es muy común que a una como mujer nos pregunten cómo nos vemos en ciertos años, sobre todo para saber si uno planea tener pronto hijos o algo así. Yo no sé si será una forma muy disimulada también de filtrar, porque obviamente yo supongo que no van a contratar Ok, a alguien muy que bien. tiene planeado ser mamá pronto, porque saben que significa una licencia. Yo Claro. creo que quizás puede ser para como evaluar en qué está la persona. Muy bien. Muy bien. Otra persona que quiera opinar sobre esa respuesta, si fuera un reclutador. Ok, entonces fíjate que... Yo, Ajá, profe, perdón. dime Ingrid. O sea, yo creo que de repente esa pregunta a mí también me la han hecho. Como dice la Ok. Cami, como una mujer piensa siempre que va por ese lado, pero también va por el lado si la persona se proyecta en la empresa o no, para ver si es una persona que va a quedarse tiempo trabajando o tiene una proyección a lo mejor de estudiar otra cosa y irse luego. Como que ellos quieren saber cuánto tiempo va a durar la persona en la empresa. Creo que va por ahí también esa pregunta es súper estratégica, pero para ese lado. Claro, puede tener dos lecturas, ¿no? Y obviamente dependiendo un poco de la experiencia que ustedes han tenido, pero normalmente, y no digo que sea así, esa pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo vemos a la persona en el tiempo? ¿Cómo la persona se ve? ¿Ok? Si ve una persona que proyecta su futuro con familia, con una cantidad de características que lo perfilan como una persona estable. ¿Ok? Y si es una persona estable, para que en función de su visión, de alguna forma eso me da para mí una percepción de que va a tener estabilidad también dentro de la empresa, porque eso va de la mano. Si yo digo, mira, yo me perfilo, o yo me veo dentro de unos años con mi familia, con todo, entonces tú empiezas a dar todo un discurso y de alguna forma, bueno, se supone que si tú quieres lograr eso, tienes que tener un soporte. Y ese soporte obviamente va a ser el trabajo. Y de alguna forma eso da como un match entre que la persona tiene esas aspiraciones, pero también necesita un soporte que va a ser la empresa. Y la empresa se lo va a dar. ¿Ok? O la otra visión que dicen ustedes también es válido. ¿Ok? Dependiendo del objetivo que tenga la pregunta. Pero normalmente esa pregunta va por ese primer carril, como dicen acá en Chile, que lo he oído mucho. Va por el carril 1. Y no obstante puede tener como un ribete o como un ángulo que puede ir por el otro también. Perfecto. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces con la entrevista preliminar? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que busca? Y un poco qué es lo que se persigue en el fondo. Una vez que yo tengo esta entrevista preliminar, ya yo puedo hacer una preselección. Como dijo el video, bueno, yo de los 15, de los 30 y de los 10 o de los 15 que me dejó el análisis del software de la página, yo tengo, bueno, yo tengo 15, bueno, desde aquí voy a sacar 2 o 3 de verdad que no me convencieron. Entonces ya hay el primer descarte. Con esos primeros descartes es que Recursos Humanos sabe cuánto se me quedan en la entrevista preliminar, cuánto se me quedan en cada una de las fases y al final, bueno, sabe dónde son las fases más complejas, donde se te quedan más personas y le permite de una manera permanente estar mejorando los procesos. ¿Estamos bien? Seguimos. Esto se va a cortar y nos volvemos a conectar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entonces la entrevista de selección, que ya es la más específica, que no es la preliminar. Esta entrevista de selección es una entrevista que se puede hacer de varias formas.
Puede ser una entrevista individual, una a una,